Empresas de telecomunicaciones respaldadas por el gobierno chino están desarrollando un cable de internet submarino valorado en $500 millones con el objetivo de competir con un proyecto similar respaldado por Estados Unidos. Denuncian entre lágrimas y sensación de coraje varios medios anglosajones. Con el nombre de EMA, Europa, Medio Oriente, Asia, el proyecto chino conectará, como sus siglas lo indican, Asia con Oriente Medio y Europa. Una noticia como esta pasaría desapercibida si las empresas que lo impulsan no fueran de China. Pero en este momento la noticia se ha hecho eco y se ve como un nuevo frente en una guerra tecnológica cada vez mayor entre los dos gigantes económicos y tecnológicos. Y este nuevo frente puede amenazar la infraestructura global de Internet, y hoy veremos por qué. Si no lo sabían, permítame contarles que los cables de fibra óptica submarinos y subterráneos sustentan la economía moderna al ser la columna vertebral del Internet. Por estos cables pasan de todo, desde millones de correos electrónicos comunes y corrientes como los de ustedes o los míos, así como el procesamiento de transacciones bancarias. Incluso los datos sobre el reforzamiento de los sistemas de defensa de un país pasan por estos cables de fibra óptica submarinos. Según los últimos datos disponibles, existen alrededor de 552 cables submarinos en todo el mundo, los cuales alcanzan una longitud que podría darle 40 veces vueltas a la Tierra. Oye, bigotón, estás desactualizado. Para todo esto de lo que hablas existen los satélites, me diría algún listillo, pero no. Sepan que estos cables submarinos de fibra óptica son insustituibles y son más eficientes que las conexiones satelitales, ya que se estima que un cable tiene la capacidad de transferencia equivalente a casi 3000 satélites. He ahí su importancia. Sepan que desde que se tendió el primer cable telegráfico submarino a través del Atlántico en 1858, estos cables han crecido en cantidad hasta convertirse en un elemento vital de la infraestructura digital, que impulsa gran parte de las comunicaciones industriales y sociales. En un entorno cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología de la información, el control y gestión de las redes y la infraestructura de comunicaciones tienen implicaciones significativas para los gobiernos, las empresas y los individuos, tanto a nivel nacional como internacional. Y estos cables son de importancia crítica al transportar hasta el 98% de los datos del mundo. Sí, amigos, han escuchado bien. Estos cables transportan hasta el 98% de los datos del mundo. Y con el aumento de las tensiones geopolíticas y la perspectiva real de una guerra entre grandes potencias en el futuro, la red de cables submarinos se está convirtiendo en un importante campo de batalla. De momento, la batalla es financiera y de influencias. Una batalla por dominar la mayor cantidad de cables posibles. Pero en un futuro, estos cables podrían ser blanco fácil de algún enemigo, y de eso también hablaremos hoy. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les vamos a hablar de un impactante nuevo frente tecnológico que se ha abierto debido a las complicadas relaciones entre Estados Unidos y China. Les hablaré en profundidad sobre la importancia de los tendidos de cables submarinos en diversos ámbitos, quiénes son sus principales promotores y los retos y peligros a los que se enfrentan. Empresas de todo tipo, gobiernos, ejércitos y hasta usuarios como ustedes y como yo, podemos vernos afectados por todo esto. Así que no parpadeen y disfruten, porque es de estos videos con los que se aprende mucho. Sin más introducción, empecemos. Los cables submarinos, como ya les expliqué, no son otra cosa que cables de fibra óptica instalados en el lecho marino para transmitir datos de telecomunicaciones internacionales. Los cables eran tradicionalmente propiedad de los operadores de telecomunicaciones, que formaban un consorcio entre todas las partes interesadas en utilizar el cable. A finales de la década de 1990 y con el auge del Internet, la afluencia de empresas emprendedoras motivó el tendido de muchos cables privados. Ahora, los proveedores de contenido como Google, Facebook, Microsoft y Amazon son los principales inversores en cableado nuevo. Las nombradas son empresas de Estados Unidos, pero los chinos llevan muchos años con los ojos bien abiertos en este campo. Conocidos como las autopistas de la información del mundo, los cables submarinos son vitales para la conectividad global y transportan casi el 99% del tráfico internacional, incluidos los de voz, videos, datos y juegos en línea.
A medida que el volumen del tráfico de Internet se dispara, algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo están invirtiendo en nuevas rutas de cables submarinos para satisfacer la demanda de más ancho de banda y una conectividad más rápida. Para industrias como los juegos en línea, la transmisión de video o los servicios financieros, donde los milisegundos pueden significar la diferencia de millones de dólares sin exagerar, esta conectividad de alto rendimiento en cualquier lugar y en cualquier momento es imperativa. Instalar cables submarinos es complejo, básicamente requiere muchos especialistas, incluidos geólogos y oceanógrafos. Seleccionar la ruta no es una tarea menos importante, así como la inspección submarina, embarcaciones especializadas y un cable de fibra óptica para instalación bajo el mar que, debido a sus especificaciones especiales, tiene un alto costo. Como pueden imaginar, las reparaciones son difíciles y pueden tomar 2 o más semanas. Dañarlas, si alguien con mucha inteligencia quisiera deteriorarlas, no es una tarea tan complicada, como no fue tan complicado hacer explotar el gasoducto ruso Nord Stream, que estaba compuesto de tubos robustos, mientras que los cables de fibra óptica apenas están envueltos de plástico o de alambre de acero, según su ubicación, pero de igual manera siguen siendo muy fáciles de deteriorarlos si alguien se lo propone. Y ya que entramos en el terreno de las preocupaciones por sabotajes, vayamos a ello. Los países alrededor del mundo son cada vez más dependientes de la tecnología en general y para la interconexión con el resto del planeta, por lo que la importancia de proteger los sistemas cibernéticos contra ataques se ha convertido en una de las máximas prioridades estatales. La vulnerabilidad de las estructuras tecnológicas de un país da lugar a posibles interferencias extranjeras no deseadas. Un factor importante que complica la protección de los cables submarinos en algunas partes es que, en gran medida, son propiedad de empresas de comunicaciones privadas que los instalan, como Facebook, Google o Chunghwa Telecom. Ningún operador de cable individual está pensando en la seguridad del sistema o aparentemente no están pensando en los desafíos geopolíticos que se avecinan. Además, los propietarios privados han mostrado hasta ahora en gran medida una falta de voluntad para asumir los costos de mejorar las medidas de protección. Y es que el estallido de esos tubos por los que fluía el gas de Rusia a Alemania y por ende a Europa, que formaban parte de una iniciativa privada, ha marcado un antes y un después, donde la infraestructura se ha convertido en blanco de cualquier país o alianza militar como forma de vengarse o de ataque. Debido a que los cables submarinos no tienen bandera, es decir, en su mayoría son iniciativas privadas, estos no están legalmente asociados con ningún estado en particular, y esto complica el estatus de los cables bajo el derecho internacional. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 no prohíbe a los estados tratar los cables submarinos como objetivos militares legítimos en tiempos de guerra. De ahí que, hasta hace no mucho, los gobiernos no hayan asumido el mismo papel activo que en otras industrias estratégicas como la energía y el transporte marítimo. Pero parece que ya se están poniendo manos a la obra. Los gobiernos empiezan a darse cuenta de la necesidad de controlar estas autopistas submarinas de información. Y lo que no es menos importante, ofrecerles seguridad ante posibles ataques. Y es que estos cables, como mencioné, suelen estar mal protegidos, lo que aumenta los riesgos de ciberseguridad. El volumen y la sensibilidad creciente de los datos que fluyen por los cables aumentan los incentivos que tienen los estados y otros actores para espiar o interrumpir el tráfico. En el 2013, el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, reveló que las agencias de espionaje estadounidenses y británicas estaban robando datos de cables submarinos, por lo que no sería de extrañar que otras naciones tengan las mismas capacidades. La interrupción de Internet podría comprometer la protección y estabilidad de las redes financieras, que estarían en riesgo, así como toda la red de comercio internacional, que sufriría inevitables consecuencias y retrasos en cadena. Si los cables submarinos se cortaran accidentalmente o intencionalmente, incluso por unas pocas horas, hasta la capacidad de guerra moderna de los países podría verse afectada.
ya que el funcionamiento de los cables abarca las comunicaciones y la toma de decisiones en el campo del conflicto. Para que vean la suma importancia de la comunicación en los conflictos bélicos, les recuerdo lo vitales que han sido para Ucrania los equipos de Starlink, que ofrecen internet vía satélite operados por SpaceX, empresa del magnate Elon Musk. Pero los cables submarinos son más vitales, así que una interrupción sería devastador para la nación o las naciones más afectadas. Tener el control y acceso a los cables es el sueño de los militares de cualquier país, unido a las redes 5G, que ofrecen una alta conectividad y una alta velocidad. Todos estos instrumentos tecnológicos, me refiero a los cables submarinos y a las redes 5G, permitirán a un país mayor datos de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, comando y control rápido y seguro, logística más eficiente, etc. Lo que permitirá a un país, por ejemplo, desplegar un enjambre de drones sofisticados que serían más efectivos para diferentes misiones. Eso por citar un ejemplo, porque ya ni hablar del control sobre armas hipersónicas o los misiles con capacidad nuclear. Por lo tanto, tener un buen despliegue de estos cables y controlarlos será fundamental para el futuro, y más cuando, según publica el diario británico Financial Times, China estaría construyendo armas cibernéticas de alta tecnología para controlar satélites enemigos, inutilizándolos para la transmisión de datos y vigilancia. Desde el Pentágono sostienen que China trabaja en una tecnología que imitará las señales que ciertos satélites reciben de sus operadores, engañándolos para apoderarse completamente de ellos o para que funcionen mal en momentos cruciales del combate. Esta capacidad cibernética permitiría a China tomar el control de un satélite enemigo, haciéndolo ineficaz para apoyar las comunicaciones, las armas o los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, resalta un informe del Pentágono. No es un secreto para nadie que la tensa relación entre China y Estados Unidos está remodelando el sector tecnológico mundial, ya que las demás empresas y los demás países, grandes y pequeños, se ven obligados a responder a la presión ejercida por las dos potencias económicas. En Washington, capital del libre comercio y la libertad de expresión, la preocupación es tal que en los últimos 4 años, el gobierno estadounidense ha intervenido en al menos 6 acuerdos privados de cables submarinos en la región de Asia y el Pacífico, ya sea pidiendo a los inversores de cable que eviten utilizar contratistas chinos o pidiendo a los gigantes tecnológicos estadounidenses que redirijan sus nuevos cables a Taiwán y Singapur, lejos de Hong Kong. Todo esto usando directamente la coerción o dando jugosas donaciones a las empresas involucradas en diferentes partes del mundo. Una táctica que ha formado parte del modus operandi del tío Sam, pues desde la Casa Blanca son capaces de hacer ofertas que pocos pueden rechazar. Empecé el video hablando de la idea de China de tender su propio cable hasta Europa pasando por Oriente Medio, que muchos medios occidentales catalogaron directamente de amenaza. Pero veamos algunos importantes detalles que muestran cómo la libertad que profesa el tío Sam está realmente comprometida. A principios del 2020, la compañía china HMN Technologies, anteriormente conocida como Huawei Marine Networks, fue seleccionada para fabricar y tender un cable de internet que empezaría en Asia, pasaría luego por Medio Oriente y terminaría conectando Europa. La oferta de la empresa china era de $500 millones, unos $150.000 más barato que el propuesto por la estadounidense Subcon. Y es aquí donde el tío Sam mete sus narices al ver que los chinos serían los encargados de tender el cable. Seguramente ustedes recordarán la guerra comercial de Donald Trump contra China y en particular contra el gigante tecnológico chino Huawei. Pues bien, en medio de esta guerra comercial, la empresa china Huawei se vio obligada a abandonar el proyecto de cableado submarino. Luego, el Departamento de Comercio de Estados Unidos presionó a los inversionistas de cable para que eligieran a la empresa estadounidense Subcom en lugar de a los chinos, para que hagan ese millonario trabajito de cableado. Al mismo tiempo, desde Washington otorgaron $3.800.000 en financiamiento para capacitación a 5 empresas de telecomunicaciones en países por donde el cable pasaría, como Arabia Saudita, Singapur o Francia.
Y estos milloncitos no eran otra cosa que una ayudita extra para que estos países amigos miren más hacia Estados Unidos que hacia China. Luego, ya en febrero del 2021, la estadounidense Subcom redujo su oferta a unos 600 millones de dólares, mientras que la empresa china Huawei Marine Networks la redujo a 475 millones de dólares, es decir, 125 milloncitos menos para seguir en la pelea y ganarse la construcción del cableado. Pese a todo, la estadounidense Subcom anunció en febrero del 2022 que había ganado el contrato, por delante de los chinos, para construir el cable submarino de 19.200 kilómetros. No hay que ser muy inteligente para no ver una mano manipuladora en todo este asunto. Pese a todo, los chinos no se quedaron de brazos cruzados. Hace unos días, varios medios informaron que en estos momentos 3 empresas chinas tienen la tarea de trazar una red de cable submarino como la propuesta anteriormente. El cable conectaría Hong Kong con la provincia china de Hainan antes de llegar a Singapur, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Francia. La misma ruta por la que discurrirá el cable al que los hicieron renunciar los estadounidenses. Todo esto es una muestra más de la gran batalla tecnológica a contrarreloj que se disputa China con los Estados Unidos de América. En términos de desarrollo, veamos cuáles son las expectativas. Estados Unidos, obviamente, al ser el mayor consumidor y la mayor potencia mundial, es el país más conectado del mundo y es por eso que América del Norte tiene las rutas más competitivas de las redes de cables submarinos. Y se prevé que el mercado en América del Norte sea testigo de un aumento significativo en los próximos años. En el caso de nuestra querida América Latina, sepan que nuestra región necesita más cables para satisfacer la demanda tecnológica futura. Y aunque hay en marcha algunos proyectos, es necesario que alguien más nos eche un cable. Y parece que China anda bastante interesada en ello. Como saben, el petróleo y el gas son recursos energéticos que mueven la economía mundial. Y en esta multimillonaria industria, los cables submarinos desempeñan importantes funciones, tales como proporcionar plataformas de comunicación de alta calidad y brindar vigilancia oceanográfica. No en vano, en Oriente Medio y África y otras regiones productoras de gas y petróleo, se está estimulando el desarrollo de estos cables submarinos. Y ya que hablamos de África, sepan que hace unas semanas Facebook decidió construir su enorme cable submarino To Africa en 3 sitios de este continente y se prevé que la línea se lance a finales del 2023. No hay nadie como Estados Unidos para motivar al resto de países a punta de sanciones y guerras comerciales, especialmente a China, para buscar la autosuficiencia. Hace poco fue en el campo de los chips y ahora le busca las cosquillas al dragón en el ámbito de los cables submarinos, intensificando aún más una guerra tecnológica que ya va en curso, aunque pocos le prestan atención. Llegados a este punto, quiero compartirles un video que hice hace unos meses solo para los mecenas del canal, o sea, para aquellos que donan un dinerito a este humilde proyecto, que por cierto, ustedes también pueden unirse, si lo desean, claro está. No creo que mis mecenas se pongan celosos, así que les comparto este corto video sobre el tema. Que lo disfruten. No son pocos los historiadores que dicen que las guerras se ganan en las fábricas y en pleno siglo XXI esta premisa tiene más valor que nunca, porque los que luchan necesitan de una industria militar e infraestructura detrás muy poderosa para poder lograr sus objetivos. En ese sentido, cabe destacar que los cables de fibra óptica submarinos y subterráneos sustentan la economía moderna al ser la columna vertebral del Internet. Por esos cables pasan de todo, desde correos electrónicos y el procesamiento de transacciones bancarias hasta el reforzamiento de los sistemas de defensa de un país. Por eso se dice que los cables de fibra óptica son esenciales para la economía y seguridad mundial, más que nada porque transportan hasta el 98% de los datos del mundo. No obstante, esta infraestructura es sorprendentemente indefensa. Los cables se envuelven de plástico o de alambres de acero según su ubicación, pero de igual manera siguen siendo muy fáciles de dañar si alguien se propusiera deteriorarlos. Así que, en medio de la tensión mundial, empezaron a haber preocupaciones por parte de algunas potencias.
Como contábamos en un video anterior, no sería difícil para un país como Rusia, que tiene una fuerza submarina poderosa, cortar esos cables. Después de todo, los cables están mapeados y al ser el océano un lugar grandísimo, reparar los cables llevaría mucho tiempo y causaría un daño significativo a Estados Unidos y sus aliados, ya que, como dicen desde Estados Unidos, el sistema financiero internacional vale mucho más para los estadounidenses que para los rusos. Pero el problema no acaba ahí, pues una vez reparados se podrían cortar otros cables en otros lados del inmenso océano. Sería como jugar al gato y al ratón, y mientras se juega, la economía mundial entraría en declive. Y es aquí donde uno se puede preguntar, ¿tan mal es Rusia como para atreverse a cortar esos cables? Pues yo formularía la pregunta de otra manera. Pues esa Rusia a la que le acaban de congelar en Occidente activos valuados en miles de millones de dólares, y Rusia podría recurrir a dañar otras economías si Occidente se sigue negando a devolverle a Rusia sus reservas guardadas en bóvedas estadounidenses y europeas. Toda acción tiene una reacción. No estoy justificando nada, simplemente estoy dando datos objetivos de los hechos. De hecho, actualmente hay más de 430 cables submarinos que atraviesan aproximadamente 750.000 millas de suelo oceánico. Desde el punto de vista de un enemigo capaz y decidido, la gran distancia que recorren estos cables ofrece muchas oportunidades para un ataque en cualquier parte. El riesgo actual, explican algunos expertos, es que ya no es tan necesario cortar o alterar la infraestructura crítica para Estados Unidos, puesto que China está en camino de controlar muchos de estos cables de telecomunicaciones importantes. Los primeros cables submarinos fueron tendidos en 1850 por una empresa británica cuya entidad sucesora, la Global Marine, formó en 2008 una empresa conjunta con una empresa china llamada Huawei Marine. En ese momento, Huawei Marine era una subsidiaria de Huawei, una potencia de telecomunicaciones acusada de tener vínculos con el gobierno de China. Durante la última década, Huawei Marine ha asumido aproximadamente 90 proyectos para construir o modernizar cables submarinos, algunos conectados a aliados estadounidenses clave. En 2020, Huawei vendió su subsidiaria Huawei Marine, sin embargo, la empresa simplemente se transfirió al grupo Gentong de China, que al parecer también tiene vínculos con el ejército de China. La falta de una política industrial estadounidense que además tiene una infraestructura deteriorada y obsoleta, a lo que se suma un reconocimiento tardío de las vulnerabilidades estadounidenses, solo han exacerbado el problema. Se cree que China tiene la sartén cogida por el mango, así que ya veremos cómo se desarrolla esta situación. Con esta información me despido de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.